Bueno, se cumplen 200 años ya desde el cruce de los Andes, con lo que eso ha significado para nuestra historia y también para la figura de San Martín, sin dudas. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre eso, trayéndolo también a las consecuencias en la actualidad, ¿no? Y también vamos a discutir un poquito más de otras cosas. Le damos la bienvenida a Guillermo Clarke, historiador, docente de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, primero que nada me gustaría saber, sobre todo, qué es lo que significó exactamente el cruce de los Andes para la Argentina. Bueno, el cruce de los Andes significó para la Argentina y para América Latina, para la América, para la patria grande, justamente porque es un cruce de lo que hoy sería una frontera de la Argentina y que era también frontera en aquel momento con Chile, porque es una frontera natural imponente, sinceramente, y significó la decisión definitiva de independencia, del corte con el lazo que nos unía con la metrópoli, de la autodeterminación, de la decisión en un momento tremendamente complicado para el proceso de independencia, que todos sabemos que comenzó 10 años antes de este cruce prácticamente, en 1810, con los primeros levantamientos en los cabildos como el de Buenos Aires, que fue tan arduo, y que para 1817 la situación realmente era peligrosa para estas naciones que se habían atrevido y estaban en esta situación ambigua de que cortaban el lazo colonial pero no declaraban la independencia. Y aquí aparece un hombre que muchas veces lo han presentado como un militar, pero que es un político, que es un estadista y que es José de San Martín. José de San Martín va a ser un personaje que va a gravitar desde su llegada a Buenos Aires, insistiendo en que es necesario declarar la independencia para luego encarar una gesta que incluye precisamente el cruce de los Andes y atacar el corazón del poder español desde un lugar donde fuera posible, que es el mar. Es decir, el corazón del poder español estaba en Perú, estaba en Lima, no había sido posible durante esos 7 años pegarle, de alguna manera hacer vulnerable ese poder español en la zona del altiplano, lo que es el Alto Perú, lo que es Bolivia. Hoy había sido una zona donde estaba, bueno, por ejemplo, Güemes en la frontera salteña, pero permanentemente nos tenían a raya los españoles allí. Y San Martín piensa este plan magistral de cruzar por uno de los lugares más inaccesibles del planeta. Y más imprevisibles. Más imprevisibles, y liberar primero Chile, despejar de allí el poder de los españoles y luego por mar llegar al puerto del Callao y sorprender desde un lugar mucho más accesible al corazón del Imperio Español en Sudamérica. Siempre con esta unidad, ¿no? De ir sumando a sus filas y a su idea de liberación. Absolutamente, absolutamente. Él entiende que él, al igual que Simón Bolívar, ¿no? Entienden que esta liberación tiene que ver con lo continental, tiene que ver con lo identitario, tiene que ver con una América que se está definiendo, que se está preguntando quién es esa América. ¿Esa América son los indios? ¿Esta libertad también los va a incluir a ellos? ¿Esta América son los comerciantes de Buenos Aires? Hay otros sectores, sin embargo, que tienen intereses mucho más acotados y mucho más sectoriales. Y en Buenos Aires eso va a estar más claro. En Buenos Aires desconfían mucho de San Martín. San Martín... Desconfiaron de Belgrano también, desconfiaron de tanto. Tal cual, tal cual. Bueno, pero bueno, estaba Carlos María de Alvear, que había sido primero un aliado de San Martín en la Logia Lautaro, pero luego es un traidor serial. Pero luego que San Martín va a ser uno de los artífices en que se lleve a cabo en Tucumán el Congreso de la Independencia y que finalmente se declare, les insiste en términos hasta poco elegantes, si se quiere, que se decidan de una vez, que pongan lo que hay que poner y que declaren la independencia para que él tenga un respaldo legítimo y llegar a otras ciudades del continente desde una nación libre. Y logrado esto, San Martín va a encarar este proyecto americanista que, bueno, va a encontrarlo en Guayaquil con el otro libertador de unos Andes tal vez más bajos, que es Bolívar. Bueno, hay algunos mitos, ¿no?, que giran en torno a este cruce y también incluso una disputa entre dos provincias, a ver digamos, dónde realmente se gestó el ejército, dónde se ideó el cruce. Finalmente, ¿por dónde se hizo? ¿Por el Paso de Mendoza, que era el más, digamos, el más fácil, entre comillas, ¿no?, o por el Paso de San Juan? Mirá, vos sabés que
estratégicamente fue brillante lo que plantea San Martín en cómo llegar, y lo piensa por 6 columnas, por 6 pasos diferentes. 5.000 hombres eran, ¿no? Son 5.000 hombres. 5.000 hombres. Esos 5.000 hombres, esas 10.000 mulas, aunque parezca mentira, porque había que llevar toda la artillería, había que llevar todo lo que se había fabricado en Cuyo, mientras que San Martín fue gobernador, recordemos, previo al cruce de los Andes, y donde instauró una industria, prácticamente una industria militar para encarar este proyecto. Estos 5.000 hombres van a repartirse en 6 pasos diferentes, en un frente de casi 800 kilómetros de largo de la cordillera. Sí, una locura para ese momento. De esos 6 pasos, 4 corresponden hoy a la provincia de Mendoza, 1 a la provincia de San Juan y otro a la provincia de La Rioja. Sí. San Martín y el grueso de estos hombres, casi 3.000, lo hicieron por el paso de los Patos, que sí es frontera de la provincia de San Juan. Sí. Digamos, yo no sé cuál es la importancia que tiene dirimir esto. Creo que es el rédito político de ver qué gobernadora es un mejor reconocimiento a lo que fue la figura de San Martín. Tal vez puede ser eso, tal vez no todos los gobernadores tengan la misma intención de resaltar esto. Nosotros sabemos que no todos los proyectos políticos de cada presente le dan la misma importancia a los hechos del pasado, o se sienten cómodos o más o menos cómodos con esos hechos, ¿no? Eso iba a ese lugar, quería llegar, porque la verdad es cierto, ¿no? De la ideología, que también es algo que pasa mucho en nuestro país. Nosotros parece que cambiamos tanto con cada gobierno, con cada, digamos, con cada diferencia ideológica. Tal vez en algunos otros países los sistemas son más estables, pero en nuestro país todo depende de la ideología. El sistema económico, digamos, las decisiones políticas, las políticas de Estado, terminan de alguna manera, de esa manera. Y también empezamos a ver el pasado distinto. Se hablaba mucho durante el gobierno de los Kirchner del revisionismo histórico, cosa que antes no se mencionaba tanto. De alguna manera se enalteció la figura de Rosas, que antes era un dictador. Se hablaba de la figura de Roca como un genocida, y tal vez antes era un héroe y está en el billete de 100 pesos. Bueno, ¿qué es lo que pasa con este gobierno y la figura de los patriotas? Y esto digamos, lo uno al hecho de que se están yendo las figuras patrias de los billetes. Mucho. Hay parecidos. En primer lugar, vos haces una comparación con otros países y vos decís, en otros países esto es más estable. Bueno, hay países donde hay proyectos de país en disputa, y hay países donde esa disputa está saldada. En la Argentina todavía hay proyectos de país en disputa. Entonces, cuando hay proyectos de futuro en disputa hacia dónde queremos ir, también el territorio del pasado está disputado. Cuando hay dos proyectos, digamos, la figura de San Martín es una de las figuras, vos decís la de Rosas, pero la de San Martín es la figura más, yo te diría, más resaltada durante los últimos 10 años. Cualquiera que tiene hijos en la edad de primaria sabe que hoy disfrazarse de San Martín, vestirse de San Martín a partir de Paca Paca, para los chicos es un honor. Ir al museo y conocer el sable de San Martín para una generación de niños ha sido realmente, mucho seguramente tiene que ver el personaje de Zamba y Paca Paca, pero ha sido revitalizado de una manera como nunca realmente antes, y los notamos los que nos dedicamos a esto, tanto a la docencia como a las muestras históricas o a la investigación. Cuando vos me decís el gobierno actual y los patriotas, y yo digo, bueno, me estás poniendo prácticamente en una antinomia, ¿no? Gobierno actual y patriotas son dos cosas que mucha relación, mucho vínculo no tienen, y realmente a este gobierno, que es un gobierno tan regido por lo ideológico, tal vez como el más regido por lo ideológico de los últimos 30 años, digamos, no descuida estas cosas, no las pasa por alto, y como vos decís, desde borrar de los billetes, ¿no? Y que Sturzenegger diga, por ejemplo, no porque el pasado es muerte, cuando plantea esto de los billetes, en cambio los animales son vida, ¿no? Esta idea de que la identidad, el patriotismo es muerte,
Pero a la vez hay algo muy selectivo. Vos ponés la figura de Roca. No están todos los héroes bajo la alfombra. El ministro de Educación se encarga de revitalizar la campaña del desierto en un acto justamente en General Roca y hablarnos de ella como una campaña civilizatoria. Entonces tenemos un terreno muy rico en disputas. Realmente no es un terreno del orden del viejo museo, sino que hay una sociedad que está debatiendo proyectos políticos a futuro, pero también su propio pasado. Y sus propios símbolos. Y sus propios símbolos. En tiempos, también hay una cosa muy interesante. Este gobierno ha mantenido los últimos 12 años, el periodo kirchnerista, en tiempo presente. Entonces eso también organiza diferente el pasado. Es decir, vos escuchás a cualquier funcionario del gobierno actual y habla de los últimos 12 años como si estuviéramos hablando hoy. No pueden entrar en el pasado de ningún modo. Entonces hay una reorganización de todo el sistema del temporal disputado y a la vez también trastocado. Bueno, dijiste algo que me llamó muchísimo la atención, que es el gobierno ideológicamente, digamos, más fuerte, y justamente este gobierno surge por una necesidad de la gente de ya no pensar en la famosa grieta, en no pensar en, digamos, una ideología política muy marcada, porque no olvidemos que una de las palabras fuertes durante la campaña también era el adoctrinamiento que, digamos, surgía en teoría del kirchnerismo. ¿Cómo puede ser que estemos hablando de un gobierno que surge justamente por ser la antipolítica y por no manifestarse ideológicamente ni erigir a sus símbolos, por lo menos en campaña, a que vos digas esto? Bueno, yo creo que vos como Argentina y muchísimos de los que hemos transcurrido este último año sabemos que una cosa es lo que se dijo en la campaña y otra cosa es lo que se hizo a partir del día 1 de gobierno. Me parece que la respuesta está ahí. Bueno, en ese sentido lo vamos a dejar ahí. Bueno, nos hemos ido del tiempo, nos tenemos que cerrar el noticiero, con eso te digo todo. Así que, Guillermo, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, no, muchísimas gracias. Me hubiera gustado poder debatir algunas cuestiones más, pero bueno, la verdad, cuando quieras. El tiempo es tirano en televisión. Eso Cuando quieras. se dicen. Bueno, muchas gracias. A ustedes.